Todos los pueblos y ciudades guardan secretos, historias que se cuentan en susurros, cuando la noche cae y el silencio se convierte en cómplice del miedo. Hoy hablaremos de uno de esos secretos, una leyenda que habita en la oscuridad de un angosto pasaje conocido como el Callejón del Muerto, un lugar que a simple vista parece común, pero que esconde relatos de apariciones, lamentos y desapariciones inexplicables. Prepárate, porque lo que escucharás a continuación puede hacerte pensar 2 veces antes de atravesar un callejón solitario de noche. Para entender la leyenda del callejón, primero debemos retroceder en el tiempo. Los ancianos del pueblo cuentan que hace siglos, cuando las casas eran de adobe y las calles apenas se iluminaban con faroles de aceite, ese pasaje estrecho ya existía. Era un lugar de tránsito, utilizado por comerciantes, viajeros y enamorados que buscaban un rincón oculto para sus encuentros secretos. Sin embargo, lo que comenzó como un simple atajo pronto fue señalado como escenario de tragedias que marcarían para siempre su destino. La primera versión habla de una joven llamada Isabel, hija de un acaudalado comerciante. Ella estaba enamorada de un muchacho humilde, un aprendiz de carpintero llamado Tomás. Su amor era puro, pero imposible, pues la familia de la joven había pactado su matrimonio con un hombre poderoso de la región. Una noche, Isabel y Tomás decidieron escapar juntos. El punto de encuentro, el callejón. Ella salió en silencio de su casa, con un pequeño equipaje y un corazón lleno de esperanza. Él ya la esperaba en la penumbra, nervioso pero feliz. Sin embargo, alguien los había seguido, el prometido de Isabel. Ciego de celos y furia, el hombre atacó al joven en el mismo callejón. La lucha fue breve y sangrienta. Tomás cayó mortalmente herido a los pies de Isabel, mientras el asesino huía. La muchacha, desesperada, lloró y gritó pidiendo ayuda, pero nadie acudió. Al amanecer, su cuerpo apareció junto al de su amado, y aunque nunca se supo si ella se quitó la vida o si también fue víctima del ataque, lo cierto es que ambos quedaron unidos para siempre en la tragedia. Desde entonces, muchos aseguran que los lamentos de Isabel todavía se escuchan en el callejón, especialmente en noches de luna llena, cuando las sombras parecen densas y el silencio más pesado. Pero esa no es la única versión. Otra historia cuenta que en tiempos de la colonia, el callejón fue escenario de prácticas oscuras. Algunos cronistas locales narran que en ese lugar se reunían grupos secretos para realizar rituales prohibidos. Encendían velas negras, trazaban símbolos en el suelo y ofrecían sacrificios para invocar fuerzas que iban más allá de lo humano. Los vecinos de aquella época comenzaron a notar cosas extrañas. Animales muertos aparecían en los alrededores. Sombras caminaban solas por las paredes y en más de una ocasión testigos afirmaron haber visto figuras encapuchadas desaparecer sin dejar rastro. El rumor se expandió rápidamente y con él el miedo. Hubo intentos por clausurar el callejón, pero siempre fracasaban. Al poco tiempo, quienes se atrevían a sellar sus entradas enfermaban misteriosamente o sufrían accidentes inexplicables. Fue entonces cuando se empezó a decir que el lugar había quedado maldito, marcado como un portal hacia lo desconocido. Con los años, el callejón siguió acumulando historias, ladrones que usaban el pasaje como escondite, mendigos que aseguraban ver sombras parlantes y hasta viajeros que desaparecieron sin explicación tras tomar ese camino.
Y aunque cada generación ha aportado su propia versión, todas coinciden en algo: ese lugar no es normal. Las paredes parecen encerrar un aire denso, como si guardaran los secretos de cada tragedia ocurrida allí. Los pasos resuenan más fuerte, los ecos son más prolongados y a veces quienes lo cruzan aseguran escuchar sus nombres susurrados al oído. Algunos investigadores creen que la acumulación de dolor, sangre y miedo convirtió el callejón en una cicatriz espiritual, un espacio donde las energías de los vivos y los muertos se entremezclan. Otros dicen que es simplemente la sugestión, un producto de las historias transmitidas de boca en boca. Pero lo inquietante es que incluso hoy, quienes se atreven a caminar por ese pasaje después de la medianoche aseguran sentir lo mismo: una mirada invisible que los sigue desde las sombras, un escalofrío que recorre la espalda y la sensación de que nunca están solos. Quizás sea cierto lo que dicen los viejos: el callejón no está vacío, solo espera a su próxima víctima. La primera historia ocurrió hace más de 20 años. Se cuenta que un joven estudiante, de regreso a casa después de una fiesta, decidió tomar un atajo por el callejón. Era tarde, pasada la 1 de la mañana, y la neblina cubría el suelo como si quisiera ocultar lo que estaba por suceder. El muchacho escuchó pasos detrás de él, pasos firmes, pero cuando volteaba no había nadie. Los muros parecían cerrarse poco a poco, como si el pasillo se hiciera más estrecho a cada segundo. Fue entonces cuando escuchó un susurro, una voz femenina que decía su nombre. Aceleró el paso, casi corriendo, pero de pronto vio una silueta al final del callejón. Una mujer vestida de blanco con el rostro cubierto por el cabello. El joven intentó retroceder, pero el camino detrás de él ya no estaba. Había desaparecido. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente, justo en medio del callejón, con una expresión de terror en el rostro y los ojos completamente abiertos, como si hubiera visto algo imposible de describir. Desde ese día, los vecinos evitaron ese lugar por las noches. Otra historia habla de don Ernesto, un vigilante nocturno que tenía la costumbre de recorrer la zona durante sus rondas. Él solía reírse de las leyendas, asegurando que no existían fantasmas, solo historias para asustar a los niños. Una noche, mientras hacía su recorrido, escuchó el llanto de un niño proveniente del callejón. Sin pensarlo, entró para ayudar. El llanto se hacía cada vez más fuerte y desgarrador, pero al llegar al centro del pasillo no había nadie. De pronto, sintió una mano helada sujetar su brazo. Giró rápidamente y se encontró frente a un rostro sin ojos que lo observaba con cuencas vacías. Don Ernesto logró escapar, pero nunca volvió a ser el mismo. Renunció a su trabajo y hasta sus últimos días repetía una frase extraña: ellos viven en la oscuridad del callejón y no quieren que nadie salga. Algunos investigadores de lo paranormal aseguran que este callejón es un punto de energía, un lugar donde se concentran sucesos trágicos del pasado, y por eso las almas en pena quedan atrapadas allí. Otros creen que se trata de un portal, un sitio que conecta el mundo de los vivos con el de los muertos. Y para los más escépticos, la historia no son más que el producto del miedo, de la sugestión y de las sombras que la mente transforma en monstruos. Pero no todo queda en el pasado. Hace apenas unos años, una joven llamada Mariana compartió en redes sociales lo que vivió al atravesar el callejón de madrugada. Ella cuenta que iba acompañada de un amigo, cuando ambos escucharon un extraño silbido detrás de ellos. Aceleraron el paso, pero el silbido se transformó en un grito gutural que los paralizó. De repente, las luces de la calle parpadearon y se apagaron. Cuando encendieron la linterna del celular, Mariana asegura que vio una sombra enorme trepando por las paredes, como si se moviera a una velocidad inhumana. Corrieron sin mirar atrás y al llegar a casa notaron que en sus brazos tenían marcas de arañazos, como si alguien invisible los hubiera alcanzado. Hoy en día, el callejón sigue existiendo. No todos los que lo cruzan tienen experiencias aterradoras,
pero los que las han vivido aseguran que jamás olvidarán lo que vieron. Algunos vecinos aún dicen escuchar voces, otros cuentan que han visto siluetas moverse entre las sombras, y hay quienes simplemente prefieren no hablar del tema. Mito, sugestión o realidad. Eso nunca lo sabremos con certeza. Lo cierto es que cada que el viento sopla fuerte en la noche y las calles quedan solitarias, alguien recuerda la advertencia: nunca cruces solo el callejón.